Le pediría a Eduardo Rodríguez hacer comentario, por favor. Gracias, Juan Cristóbal. Aprecio mucho la presentación de José Luis Aguirre. A mí me ha tocado ser parte del tribunal en dos gestiones hace casi 20 años, junto con Marcelo Guardia, los colegas Verástegui, Albarracín y el fallecido Alberto Bailey. Fue una experiencia extraordinaria, por eso me tomo con mucha seriedad hacer un comentario. La pregunta concreta que se hizo para este conversatorio es cuáles son las amenazas que afectan el ejercicio de las libertades de expresión y opinión. Y yo voy a ser algo provocador en responder, porque posiblemente hay muchas, pero a mi juicio hay una fundamental y que ha encontrado gradualmente una oportunidad de salvarse, y me voy a referir a ella. Yo creo que una de las amenazas, si no la más importante, es parte de nuestra cultura jurídica y particularmente esa tradición inquisitiva que nos acompaña desde la colonia, la república y el actual Estado plurinacional. Y cuando hablo de cultura inquisitiva me refiero a que cualquier contrariedad a determinada conducta tiene que ser llevada por el ámbito del derecho penal, del derecho criminal. Y esa parece ser la tónica que unos y otros utilizan para afectar unas libertades fundamentales como son las de expresar opinión sin censura previa, informarse y divulgar opiniones. Y esto de la cultura inquisitiva nos viene desde muy atrás. Yo miraba que ya el mariscal Sucre en 1825 o 1826 en realidad estableció penas para quienes afectaban la libertad de imprenta. El mariscal Santa Cruz en 1834 en su Código Penal ya generó los delitos de imprenta y visualizó lo que venía a ser una garantía que recogió luego la ley de imprenta, que es la garantía de la anónimo de la fuente. Y posteriormente se fueron dando desarrollos normativos, no voy a entrar en más detalles, hasta que en 1861, la famosa ley de bases, se generó una ley de reglamentos de imprenta que generaban estos primeros jurados municipales, que vendrían a ser los encargados de conocer los delitos, los crímenes de imprenta, y eso gradualmente, a través de una serie de modificaciones, se fue consolidando en un decreto de Bautista Saavedra el año 20 y que luego fue promulgado como la ley de imprenta el año 25. Estamos hablando de una legislación de hace más de 100 años y que hoy se puede decir es el sanctum sanctorum de los derechos de los periodistas. Pero ahí viene una de mis preocupaciones, ese desarrollo normativo con grandes luces, pero también con grandes sombras. Tal vez lo más importante a destacar en esa legislación traducida hoy en la ley de imprenta es su artículo 8, que de manera muy precisa define que el secreto en materia de imprenta es inviolable. El resto de sus preceptos ha sido superado por la propia Constitución, pero aún antes por la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, que obviamente se refieren a estos derechos fundamentales de expresión, de información y de opinión. Mi mirada es que este derecho de mantener el privilegio del secreto de la fuente es perfectamente compatible incluso con la actual Constitución, que en su artículo 13 dice que los derechos que proclama la Constitución, esta del 2009, no deben ser entendidos como negación de otros derechos no enunciados. A mi criterio, entonces, esta legislación que hoy nos rige en materia de derechos y garantías está bastante completa. José Luis lo ha expresado muy bien, pero me preocupa que el ámbito penal, el ámbito criminal, siga siendo la tónica por la cual se persigan estos delitos, se persigan periodistas o particulares o el propio Estado persiga
ofensas que puede recibir potencialmente y las lleve al ámbito penal. De ahí la trascendencia de este giro que da la Constitución para descriminalizar el tratamiento del ejercicio de estas libertades, sujetándolo a los principios de veracidad y responsabilidad a través de las nociones éticas que deben, o conceptos éticos que deben desarrollarse por los gremios de periodistas o medios. Y eso es lo que afortunadamente se ha desarrollado en el país. A mí me tocó participar en la primera gestión de este tribunal y fue un notable descubrimiento establecer que ya no era la vía de los juzgados criminales a donde podían ocurrir o acudir las personas agraviadas, sino más bien venían al tribunal para reclamar un ejercicio más ético, más responsable, moralmente más ajustado a las normas previstas por los códigos y sobre todo no punitivo. Y podía lograrse resultados que conforme al reglamento de este tribunal, y voy a leer porque me parece extraordinaria su formulación, dice que los fallos emitidos por este tribunal de ética encuentran sentido y autoridad en el respeto y protección del ejercicio ético y responsable del periodismo. Yo no voy a abundar más en mayores comentarios, simplemente indicar que en mi experiencia, que la compartí con estos colegas del tribunal de entonces hace ya casi 20 años, encontramos que había un equilibrio interesante de quejas de instituciones estatales contra medios privados y de particulares o de medios privados contra autoridades estatales. No estuvieron ausentes personajes del periodismo nacional que rechazaron la posibilidad de someterse al tribunal, muy conocidos ellos, y algunas autoridades nacionales que también subestimaron la posibilidad de someterse a las decisiones. Pero afortunadamente estas fueron muy bien fundadas, sobre todo para destacar estos valores de veracidad y responsabilidad que nacen de un código de ética vigente que está muy bien formulado, con derechos y deberes no muy ampulosos, y que permiten que el ejercicio del periodismo, la información y la opinión puedan tener una trayectoria muy clara. Don Alberto Bailey, en un escrito que encontré hace poco, destacaba que este tema de la autorregulación era un compromiso libre de los medios. Era un compromiso libre de todos los que hacen opinión, información, para ajustarse a una práctica más ética y que no eran decisiones punitivas, sino más bien morales, a las cuales había que fortalecer. Por eso yo cierro mi comentario indicando de que a mi juicio vamos bien en la medida en que acudamos menos al derecho penal, al derecho criminal, persecutorio, inquisitivo, y nos irá mejor si medios particulares, Estado, le ponemos más bien más importancia a esta noción constitucional que va a tono de las grandes normas internacionales. El ejercicio periodístico es un ejercicio esencialmente de veracidad con alto contenido de ética. Un elemento que a mí me gustaría agregar es que con estas normas autorregulatorias no desaparece la regulación de parte del Estado en los casos previstos en la ley de imprenta. Si bien es un proceso engorroso que habría que ver algún rato de formularlo cuando los que hacen política no piensen en medios de comunicación y cómo evitar su influencia, sino en dar una mejor cariz. En casos de calumnias de seguridad nacional y otra más, ahorita no recuerdo, el ciudadano afectado puede recurrir al tribunal de imprenta, que es el encargado de procesar esto. Y más allá de si es una ley vieja o no, el espíritu de esa ley es fundamental.
y creo que siempre que puedo la socializo, y es que los delitos y fallas de imprenta, del ejercicio del periodismo, afectan a la sociedad. Y los parlamentarios en ese tiempo sacaron su procesamiento de la justicia penal y administrativa y crearon los tribunales de imprenta a nivel municipal, que es el nivel del Estado más cercano al ciudadano. Obviamente, entre lo viejo es que entren patricios a ese consejo, pero el espíritu es lo fundamental, y que durante mucho tiempo en buena parte de América Latina han querido aplicar, de cómo el ciudadano es el que debería no censurar, sino hacerse cargo de los delitos que se cometan por medio de los medios. Yo también he sido parte del último tribunal, que ha estado asignado un poco por la tragedia, porque de los 5 que éramos, murió nuestra presidenta, Sandra Aliaga, y murió nuestro secretario general, que era Rolando Villena, y el resto éramos del interior. Y como José Luis sabe, Dios está en todas partes, pero despacha desde La Paz. Entonces nos complicó la vida, vino la pandemia, no nos pudimos reunir, y tuvimos algunos 3, 4 casos muy embromados en los que discutimos mucho, pero había queja. La vicepresidencia era un presentador de demandas cotidiano, pero también entre medios. A nosotros nos tocó esa dura tarea de peleas entre medios, que nos tocó duramente superar. El desafío es, y aquí creo que hay que trabajar más, es que la ciudadanía, la gente, conozca estos mecanismos para hacer valer sus derechos. Es decir, si alguien se siente ofendido, maltratado, etc., hay mecanismos para defenderse. El prurito para no hacerlo es el poder que tiene. No nos va a dar. Pero al mismo tiempo, a la inversa, sobre todo en temas de calumnia, perjurio y qué más es, difamación, los abogados se han vuelto unos expertos en tratar de llevar a los medios cuando sus casos no avanzan. Y muchas veces nosotros caemos, y hablo nosotros porque ustedes saben, yo he hecho ejercicios del periodismo hasta hace poco, en la trampa, y eso es uno de los daños más fuertes que tenemos. El otro ya es capacitación, ya es formas de trabajo, y creo que en todo caso la sociedad boliviana, con ciertos obstáculos, está teniendo mecanismos para poder defenderse de problemas o perjuicios que le agarran los medios de comunicación. En el tema que plantea Eduardo de la veracidad y responsabilidad, el grave problema es quién va a definir qué es la responsabilidad y qué es la veracidad. Hasta ahora hemos ganado y tenemos el Tribunal Nacional de Ética Periodística, pero es una cosa que rápidamente se quiere asumir como Estado, y con un procurador que quiere que la Corte, que el órgano electoral se someta a la Contraloría en el ejercicio de hacer elecciones, o que acuse a Santa Cruz de hacer proliferar el coronavirus. Siempre hay que estar atentos a que puedan asestar una puñal a la libertad de información y expresión.